Escuché a mi nuera decir, el testamento millonario es nuestro. Ella ya está demasiado vieja para gastar el dinero. Entonces anulé el testamento y dejé todo a mi hija mayor, a quien ella odiaba. Al día siguiente del funeral, él fue al banco a reclamar su fortuna. El gerente levantó la mano y yo aparecí con la noticia. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Paula y tengo 66 años. Durante toda mi vida, creí que había criado a un buen hijo. Michael era mi orgullo, mi única conexión real con el futuro después de que perdí a mi esposo hace 20 años. Pero esa mañana de jueves, mientras esperaba en el consultorio del doctor Martínez para mi chequeo de rutina, escuché palabras que destrozaron todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. Había llegado temprano a mi cita, como siempre hago. El consultorio estaba casi vacío, apenas algunas sillas ocupadas en la sala de espera. Me senté cerca de la ventana, hojeando una revista vieja, cuando escuché una voz familiar en el pasillo. Era Rebeca, mi nuera. Al principio pensé que era casualidad. Tal vez tenía cita con algún especialista en el mismo edificio. Pero entonces la escuché hablar por teléfono y las palabras que salían de su boca me helaron la sangre. El testamento es nuestro por derecho, Michelle. Decía con esa voz dulce que siempre usaba cuando quería algo. Paula ya tiene 66 años. Es demasiado vieja para gastar esa cantidad de dinero. $1 millón desperdiciados en una anciana que apenas sale de su casa. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Michelle era su hermana menor. Siempre había sido igual de ambiciosa que Rebeca. Pero escuchar a mi propia nuera hablar de mí como si fuera un obstáculo para su fortuna me dejó sin aliento. Michael está completamente de acuerdo, continuó Rebeca, y esas palabras fueron como puñales. Él dice que su madre nunca va a cambiar el testamento de todas maneras. Está demasiado apegada a él como para dejárselo a Sara. Se rió, una risa fría que nunca había escuchado antes. Esa amargada de su hija mayor ni siquiera la visita ya. Nosotros somos su única familia real. Mi mano tembló mientras agarraba el borde de la silla. Sara, mi hija mayor, había sido gradualmente alejada de nuestras vidas familiares desde que Rebeca entró en escena hace 5 años. Siempre pensé que eran diferencias naturales entre suegra y nuera, conflictos normales que se resolverían con el tiempo. Nunca imaginé que había sido algo deliberado. El plan es simple, siguió diciendo Rebeca, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que yo no pudiera escuchar desde donde estaba sentada. Vamos a ser más insistentes sobre el tema del testamento. Michael va a empezar a sugerir que Paula debería organizar sus asuntos mientras todavía está lúcida. Ya sabes, por su propio bien. Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse. Durante los últimos meses, Michael había estado mencionando casualmente temas sobre planificación financiera, sobre la importancia de tener todo en orden. Yo había pensado que era porque se preocupaba por mi bienestar. Qué ingenua había sido. Michelle, tú no entiendes, continuó Rebeca. Esta mujer se sienta en esa casa enorme todos los días, contando su dinero como un dragón sobre su tesoro. Mientras tanto, Michael y yo apenas podemos pagar la hipoteca de nuestro apartamento. Es injusto. Injusto. Esa palabra resonó en mi mente como una campana funeral. Había trabajado durante 40 años como enfermera. Había ahorrado cada centavo después de la muerte de mi esposo. Había vivido modestamente para asegurarme de que mis hijos tuvieran algo cuando yo ya no estuviera. Y ahora mi propia nuera lo llamaba injusto. Además, agregó Rebeca con desprecio, ¿qué va a hacer Paula con $1 millón? ¿Comprarse más cardigans? ¿Más comida para gatos? Es ridículo. Nosotros podríamos usar ese dinero para realmente vivir, para darles una buena vida a nuestros hijos. Nuestros hijos. Rebeca estaba embarazada de 3 meses, un detalle que hacía todo aún más doloroso. Iba a ser abuela, y mi nuera ya estaba contando mi herencia como si fuera suya. La enfermera me llamó en ese momento. ¿Señora Martínez? Levanté la mano automáticamente, aunque mi apellido era González.
Mi mente estaba tan confundida que no podía ni recordar mi propio nombre. Me levanté con piernas temblorosas y caminé hacia el consultorio, pero no pude concentrarme en nada de lo que el doctor me decía. Sus palabras sobre presión arterial y análisis de sangre se desvanecían en el fondo mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. Cuando salí del consultorio 1 hora después, Rebeca ya se había ido. Conduje a casa en piloto automático, mis manos aferradas al volante mientras trataba de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Al llegar a casa, me senté en mi silla favorita junto a la ventana de la sala, la misma donde había llorado cuando murió mi esposo, donde había celebrado cuando Michael se graduó de la universidad. Ahora era donde tendría que enfrentar la realidad de que el hijo que había criado con tanto amor me veía solo como una fuente de dinero. El teléfono sonó. Era Michael. «Hola, mamá», dijo con esa voz cariñosa que ahora sonaba falsa. «¿Cómo estuvo tu cita con el doctor?» «Bien», respondí automáticamente, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. «Qué bueno. Oye, Rebeca y yo estábamos pensando, tal vez deberíamos sentarnos pronto y hablar sobre, ya sabes, organizar tus papeles importantes. Solo para estar seguros de que todo esté en orden». Ahí estaba. Exactamente como Rebeca había predicho. Mi hijo ejecutando su plan como un actor siguiendo un guión. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, sentada en la cocina con una taza de té que se había enfriado hace horas, reviviendo cada momento de mi conversación telefónica con Michael. Cada palabra que había dicho, cada pausa, cada inflexión de su voz ahora tenía un significado completamente diferente. Solo para estar seguros de que todo esté en orden, había repetido antes de colgar, como si yo fuera una anciana senil incapaz de manejar mis propios asuntos, como si fuera su responsabilidad cuidar de mí, cuando en realidad solo quería cuidar de mi dinero. Me levanté y caminé por la casa, tocando las cosas que había acumulado durante 40 años de vida adulta. La mesa del comedor donde Michael había hecho su tarea todas las tardes. El piano donde Sara había practicado durante horas, hasta que Rebeca sugirió que tal vez era tiempo de deshacerse de esas cosas viejas que ocupan espacio. Ahora entendía por qué Sara había dejado de venir. No era porque estuviera demasiado ocupada con su trabajo como profesora, como yo había pensado. Era porque Rebeca había hecho que se sintiera incómoda en su propia casa familiar. Recordé la última vez que Sara había venido a cenar hace 6 meses. Rebeca había hecho comentarios punzantes sobre su estilo de vida de soltera y había sugerido que Sara debería encontrar un hombre que la cuide en lugar de depender de mamá para todo. Sara se había ido temprano esa noche y yo había pensado que estaba siendo demasiado sensible. ¡Qué ciega había sido! Rebeca había estado sistemáticamente alejando a Sara de mí, asegurándose de que Michael fuera mi único hijo disponible para heredar. El viernes por la mañana, Michael llamó de nuevo. Esta vez quería venir a almorzar con Rebeca. «Queremos hablar contigo sobre algunas cosas importantes, mamá», dijo. «Rebeca ha estado investigando algunas opciones fantásticas para planificación patrimonial. Hay maneras de proteger tu dinero para que no tengas que preocuparte por nada». «Proteger mi dinero. ¿De quién, exactamente?» «Está bien», le dije, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. «Vengan». Pasé la mañana cocinando el almuerzo favorito de Michael, pollo asado con papas y vegetales. Mientras pelaba las papas, mis manos temblaron al recordar todas las veces que había cocinado esta misma comida para él cuando era niño, cuando estaba enfermo, cuando tenía el corazón roto por alguna novia adolescente. Había puesto tanto amor en cada comida, en cada cuidado, en cada sacrificio. Después de que murió su padre, trabajé turnos dobles en el hospital para pagar su universidad. Vendí mi carro y tomé el autobús durante 2 años para poder costear sus libros. Renuncié a mis propios sueños de viajar, de renovar la casa, de tener una vida social, todo para asegurarme de que él tuviera las mejores oportunidades. Y ahora él y su esposa estaban sentados en mi sala, esperando que muriera para poder gastarse mi dinero. Llegaron a las 12 en punto.
Rebeca llevaba un vestido nuevo que costaba al menos $300, según mi estimación. Sus zapatos eran de diseñador. Su cartera tenía esa etiqueta cara que había visto en las revistas. Para alguien que supuestamente no podía pagar su hipoteca, ciertamente se vestía bien. Michael me abrazó como siempre, y por un momento, solo un momento, olvidé lo que sabía. Era mi niño, mi bebé que había crecido y se había convertido en un hombre exitoso. Pero entonces vi la mirada que intercambió con Rebeca, una mirada que decía, vamos con el plan, y la realidad regresó como una bofetada. Durante el almuerzo, Rebeca elogió mi comida de manera exagerada. Paula, eres una cocinera increíble. Es una lástima que cocines solo para ti misma la mayor parte del tiempo. Una puntada sutil recordándome mi soledad. Michael mantuvo la conversación ligera al principio, preguntándome sobre mi salud, mis vecinos, mis actividades, pero yo podía ver la impaciencia en sus ojos. Estaba esperando el momento adecuado para sacar el tema que realmente los había traído aquí. Finalmente, después del postre, Rebeca puso su mano sobre la mía. Paula, Michael y yo hemos estado hablando, y nos preocupa que estés aquí sola con tantas responsabilidades financieras. Debe ser muy estresante manejar todas esas cuentas e inversiones por ti misma. Yo había estado manejando mis finanzas perfectamente durante 20 años, pero no dije nada. Hemos estado pensando, continuó Michael, que tal vez sería buena idea configurar algunas cosas para que si algo te llegara a pasar, todo esté organizado. Ya sabes, poder notarial, ese tipo de cosas, para tu tranquilidad, mi tranquilidad, como si el problema fuera mi paz mental y no su codicia. También, añadió Rebeca con esa sonrisa dulce que ahora reconocía como veneno puro, pensamos que podrías considerar mudarte a algo más pequeño. Esta casa es muy grande para una persona y podríamos ayudarte a encontrar un lugar encantador, más manejable. Ahí estaba. Querían que vendiera la casa donde había criado a mis hijos, donde había vivido con mi esposo, donde estaban todos mis recuerdos. Querían convertirla en dinero que podrían controlar. Los miré a los dos, sentados en mi mesa, comiendo mi comida, planeando mi futuro como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. No era solo tristeza lo que sentía ya, era algo más frío, más determinado. Lo voy a pensar, les dije finalmente. Michael sonrió, claramente satisfecho. Eso es todo lo que pedimos, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Después de que se fueron, me senté en mi sala y lloré. Lloré por el hijo que pensé que había criado. Lloré por los años de sacrificio que aparentemente no habían significado nada. Lloré por la familia que pensé que tenía. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, algo más comenzó a crecer en su lugar. Una resolución fría y clara. Si querían jugar a este juego, yo también podía jugarlo. El lunes por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en años. Durante todo el fin de semana había estado pensando, planificando, recordando cosas que había pasado por alto. Ya no era la mujer ingenua que había sido el jueves anterior. La conversación de Rebeca me había abierto los ojos de una manera que nunca podría cerrarlos de nuevo. Lo primero que hice fue llamar al bufete de abogados Morrison y Asociados. Harold Morrison había sido el abogado de mi esposo durante años y después de su muerte se había convertido en mi consejero legal de confianza. Era un hombre honesto de 72 años, con la experiencia suficiente para entender exactamente lo que necesitaba hacer. Paula, me dijo cuando entré a su oficina esa tarde, te ves diferente, más decidida. Harold, necesito revocar mi testamento actual, le dije sin preámbulos, y necesito hacerlo de manera que nadie pueda cuestionarlo legalmente. Sus cejas se alzaron. ¿Puedo preguntar qué ha precipitado esta decisión? Le conté todo, cada palabra que había escuchado de Rebeca, cada manipulación que ahora podía ver con claridad, cada señal de alarma que había ignorado. Harold escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Paula, lo que me describes es una forma de abuso financiero emocional, dijo finalmente.
Lamentablemente, es más común de lo que la gente piensa. Los adultos mayores son especialmente vulnerables a este tipo de manipulación por parte de familiares. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Harold se recostó en su silla, pensando cuidadosamente. Primero, podemos revocar completamente tu testamento actual y crear uno nuevo. Segundo, podemos establecer salvaguardas para asegurar que tu nueva voluntad no pueda ser contestada por motivos de capacidad mental. Y tercero, hizo una pausa. Podríamos considerar algunas estrategias más creativas. ¿Qué tipo de estrategias? Bueno, si realmente quieres enseñarles una lección sobre las consecuencias de la codicia, hay maneras legales de hacerlo. Pero necesito que estés absolutamente segura de que esto es lo que quieres hacer. Pensé en Rebecca riéndose mientras hablaba de mí como si fuera un obstáculo. Pensé en Michael planeando mi futuro como si yo no tuviera voz en él. Pensé en Sarah, mi hija mayor, a quien habían alejado sistemáticamente de mi vida. Estoy segura, le dije. Durante las siguientes 2 horas, Harold y yo trabajamos en los detalles. El Nuevo Testamento dejaría todo a Sarah. La casa, las inversiones, las cuentas de ahorro, todo. Michael recibiría exactamente $1, la cantidad mínima requerida por ley para que no pudiera alegar que había sido olvidado accidentalmente. Pero eso era solo el primer paso del plan. Harold, le dije, hay algo más que necesito hacer. Necesito reconectarme con Sarah, pero sin que Rebecca lo sepa. Esa noche llamé a Sarah por primera vez en meses. Su voz sonó sorprendida al escuchar mi número en su teléfono. «¿Mamá? ¿Está todo bien?» «Sarah, mija, necesito verte. Necesito explicarte algunas cosas que he estado ciega para ver». Nos encontramos al día siguiente en un pequeño café al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Michael y Rebecca pudieran vernos. Sarah llegó vestida con un suéter simple y jeans, tan diferente a los atuendos costosos de Rebecca. Pero se veía hermosa, auténtica, real. «Mamá, me alegra tanto que hayas llamado», dijo, tomando mi mano a través de la mesa. «He extrañado nuestras conversaciones». «Sarah, tengo que pedirte perdón por muchas cosas», comencé, «y tengo que contarte algunas verdades que deberías haber sabido hace mucho tiempo». Le conté todo, la conversación de Rebecca, los planes de Michael, la manera en que habían estado manipulando la situación familiar durante años. Mientras hablaba, vi lágrimas formarse en los ojos de Sarah. «Mamá, yo sabía que algo estaba pasando», me dijo. «Cada vez que venía a visitarte, Rebecca encontraba maneras de hacerme sentir incómoda. Comentarios pequeños sobre mi vida, sobre mis elecciones, sobre el hecho de que no estoy casada. Y Michael nunca me defendía». «¿Por qué nunca me dijiste nada?», Sarah suspiró. «Porque pensé que tal vez ella tenía razón. Tal vez yo era demasiado crítica, demasiado difícil. Y cuando las visitas se volvieron tan tensas, pensé que era mejor mantenerme alejada para no causar problemas». Mi corazón se partió al escuchar esto. Mi propia hija se había alejado para proteger mi felicidad, mientras Rebecca había estado usando esa ausencia para fortalecer su posición como la nuera dedicada. «Sarah, hay algo más que necesitas saber», le dije. «He cambiado mi testamento. Todo te va a quedar a ti». Sus ojos se agrandaron. «Mamá, no puedes hacer eso solo por enojo. Michael es tu hijo también». «No es por enojo, mija, es por justicia. Michael hizo su elección cuando decidió verme como una fuente de dinero en lugar de como su madre. Pero más importante que eso, necesito que entiendas que esto es solo parte de un plan más grande». Le expliqué lo que Harold y yo habíamos diseñado. Sarah escuchó con una mezcla de shock y admiración creciente. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Durante los siguientes días puse el plan en movimiento. Primero, transferí discretamente algunas de mis inversiones más grandes a cuentas que solo Sarah y yo conociéramos. Esto no era para esconder dinero, sino para asegurar que hubiera fondos disponibles para ella inmediatamente, sin importar lo que pasara. Segundo, comencé a documentar todo. Cada llamada de Michael sobre planificación financiera,
Cada sugerencia de Rebeca sobre vender la casa, cada presión sutil para que firmara documentos. Harold me había explicado que si alguna vez cuestionaban mi capacidad mental, necesitaríamos evidencia de que mis decisiones habían sido cuidadosamente consideradas y bien documentadas. Pero la parte más difícil del plan requería que actuara como la anciana vulnerable que Rebeca creía que era. Tenía que hacer que pensaran que su manipulación estaba funcionando. Cuando Michael llamó el miércoles para preguntar si había pensado más sobre organizar mis asuntos, le dije que sí, que tal vez tenía razón sobre la casa siendo demasiado grande. «Eso es maravilloso, mamá», dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Rebeca encontró algunos lugares realmente bonitos que podríamos ver este fin de semana. «Está bien, mijo», le dije, forzando mi voz a sonar cansada y confundida. «Supongo que ustedes saben qué es lo mejor». Lo que no sabían era que cada palabra de esa conversación estaba siendo grabada, como Harold me había enseñado que era legal hacer con mis propias conversaciones telefónicas. El viernes, Rebeca me llamó directamente, algo que rara vez hacía. «Paula, solo quería que supieras lo orgullosa que estoy de ti por tomar estas decisiones difíciles», me dijo con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa. «Sé que debe ser aterrador pensar en todos estos cambios, pero Michael y yo vamos a cuidarte. No tienes que preocuparte por nada». «Gracias, Rebeca», le dije. «Significa mucho para mí saber que puedo confiar en ustedes». Después de colgar, me senté en mi cocina sonriendo por primera vez en semanas. Si querían jugar el juego de la manipulación, descubrirían que había subestimado gravemente a su oponente. El sábado por la mañana, mientras me preparaba para la que sería una de las actuaciones más importantes de mi vida, recibí una llamada inesperada. Era el doctor Martínez, mi médico de cabecera desde hace 15 años. «Paula, espero que no te moleste que te llame en fin de semana», dijo, «pero Harold Morrison me contactó ayer. Me explicó tu situación y me pidió que te llamara sobre una idea que tiene». Harold había sido inteligente al involucrar al doctor Martínez. Jorge Martínez no era solo mi médico, sino también un viejo amigo de la familia que había conocido a mi esposo desde antes de que yo me casara. Más importante aún, era alguien en quien Michael confiaba completamente. «¿Qué tipo de idea?», pregunté, aunque Harold ya me había dado algunos detalles vagos. «Bueno, si realmente quieres dar una lección a Michael y Rebeca sobre sus verdaderas prioridades, podríamos organizar una pequeña emergencia médica. Nada peligroso, por supuesto, pero lo suficientemente preocupante como para revelar sus verdaderos pensamientos». La idea era brillante en su simplicidad. Yo tendría dolor en el pecho durante la visita de hoy a los condominios que Rebeca había elegido. El doctor Martínez estaría de guardia en el hospital y me admitiría para observación. Mientras yo estuviera en el hospital, aparentemente inconsciente o dormida por sedantes, Michael y Rebeca pensarían que podrían hablar libremente sobre sus planes. «Es completamente legal», me aseguró el doctor Martínez. «Y no es la primera vez que ayudo a un paciente a descubrir las verdaderas intenciones de familiares problemáticos. La única diferencia es que esta vez estaremos grabando audio de manera legal en una situación controlada». A las 2 de la tarde, Michael y Rebeca llegaron para llevarme a ver los encantadores condominios que Rebeca había seleccionado. Había 3 propiedades en su lista, todas convenientemente ubicadas a más de 30 minutos de mi casa actual, todas en complejos donde yo no conocería a nadie, todas perfectas para aislarme completamente. El primer lugar era diminuto. Un apartamento de una recámara con una cocina del tamaño de un closet. Rebeca lo describió como acogedor y fácil de mantener. Michael asintió con entusiasmo, como si realmente creyera que yo sería feliz en una caja de zapatos después de haber vivido en mi casa de 4 recámaras durante 25 años. «Y lo mejor de todo», añadió Rebeca mientras caminábamos por el espacio claustrofóbico, «es que está completamente amueblado. No tendrías que preocuparte por mover todos esos muebles viejos y pesados de la casa». Muebles viejos y pesados.
Se refería a las antigüedades que mi esposo y yo habíamos coleccionado durante años, piezas que valían más de lo que Rebeca probablemente se imaginaba. En el segundo lugar, mientras Rebeca hablaba con el agente de bienes raíces sobre opciones de financiamiento, escuché a Michael hacer una llamada telefónica. Pensó que yo estaba distraída viendo el balcón, pero pude oír cada palabra. Sí, parece que mamá va a aceptar mudarse, le decía a alguien. Rebeca piensa que podríamos tener la casa en el mercado en 6 semanas. Con el mercado actual, deberíamos obtener al menos 500,000 por ella. 500,000. Mi casa valía al menos 700,000. Pero aparentemente Michael ya estaba planeando una venta rápida por menos dinero. Fue entonces cuando decidí que era hora de implementar la primera fase del plan del Dr. Martínez. ¡Ay!, gemí suavemente, llevando mi mano al pecho. No me siento muy bien. Inmediatamente, Rebeca estaba a mi lado, pero pude ver la irritación en sus ojos más que preocupación genuina. ¿Qué te pasa, Paula? Mi pecho, dije, dejando que mi voz sonara débil. Siento como una presión. Michael se acercó rápidamente, y por un momento vi un destello de preocupación real en sus ojos. «Mamá, ¿necesitas sentarte?» «Creo que necesito ir al hospital», murmuré. El viaje al hospital fue revelador. Mientras Michael manejaba, Rebeca murmuraba para sí misma en el asiento del pasajero. Escuché fragmentos. «Qué inconveniente», y justo cuando estábamos progresando, y mi favorito, «Espero que esto no retrase todo». Todo. Como si mi posible ataque cardíaco fuera simplemente un obstáculo en su cronograma de apoderarse de mi vida. En el hospital, el Dr. Martínez jugó su papel perfectamente. Después de examinarme y realizar algunos análisis que ya sabíamos que saldrían normales, anunció que necesitaba mantenerme en observación durante la noche. ¿Es serio?, preguntó Michael, y pude ver la preocupación genuina en su rostro mezclada con algo más. Cálculo. A su edad, cualquier dolor en el pecho debe tomarse seriamente, respondió el Dr. Martínez con autoridad profesional. Vamos a monitorearla durante las próximas 12 horas para asegurarnos de que no haya desarrollado ninguna complicación. Me dieron una habitación privada con una cama junto a la ventana. El Dr. Martínez me había explicado que Harold había instalado discretamente un dispositivo de grabación de audio en la habitación, completamente legal ya que era mi propia habitación y yo había dado consentimiento explícito. Una vez que estuve cómodamente instalada en la cama del hospital, fingiendo estar sedada por los medicamentos, Michael y Rebeca se sentaron en las sillas junto a la ventana para esperar. Los primeros 30 minutos fueron conversación normal. Rebeca llamando a su trabajo para decir que no podría entrar el lunes, Michael cancelando una reunión. Pero entonces, cuando pensaron que yo estaba profundamente dormida, comenzó la verdadera conversación. «¿Crees que esto va a retrasar nuestros planes?», susurró Rebeca. «No lo sé», respondió Michael, y su voz sonaba genuinamente preocupada. «Pero tal vez deberíamos ver esto como una señal de que necesitamos acelerar las cosas». «¿Qué quieres decir?». Michael se acercó más a Rebeca, bajando aún más su voz. «Quiero decir que si mamá está empezando a tener problemas de salud, necesitamos asegurarnos de que todo esté arreglado antes de que las cosas se pongan peor». «¿Te refieres al poder notarial?». «Eso, y a convencerla de que venda la casa lo antes posible. Rebeca, si ella termina necesitando cuidado a largo plazo, ese $1,000,000 podría desaparecer en gastos médicos muy rápidamente». Mi corazón se hundió al escuchar esto. No estaba preocupado por mi bienestar, estaba preocupado por su herencia. «Tienes razón», acordó Rebeca. «Además, si su salud se deteriora, va a ser mucho más difícil para ella tomar decisiones racionales sobre su futuro. Es mejor que hagamos estos cambios ahora, mientras ella todavía puede entender que es por su propio bien». «Exactamente. Y una vez que tengamos el poder notarial, podremos manejar todas sus finanzas, asegurándonos de que el dinero esté protegido». Protegido. Esa palabra de nuevo, como si fuera un escudo contra mi propia estupidez en lugar de un arma contra mi autonomía.
¿Crees que deberíamos hablar con un abogado sobre acelerar el proceso del testamento también?, preguntó Rebeca. Ya lo pensé en eso, pero necesitamos ser cuidadosos. No queremos que parezca que la estamos presionando, especialmente si Sara decide causar problemas más adelante. Sara, incluso ahora, la estaban considerando como una amenaza potencial a sus planes. Sara no va a ser un problema, dijo Rebeca con desprecio. Ella ni siquiera se molesta en visitar ya. Cuando llegue el momento, será obvio para cualquier juez que Michael es el hijo dedicado que merece heredar. Aún así, creo que deberíamos documentar todo, cada visita, cada conversación sobre sus finanzas, cada vez que ella muestre confusión o indecisión, solo para estar seguros. Documentar mi confusión, crear evidencia de mi incapacidad mental. Mientras yacía ahí fingiendo estar dormida, sentí una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura del hospital. La conversación continuó durante 2 horas más, cada palabra confirmando lo que ya sabía. Para Michael y Rebeca, yo no era una madre o una suegra. Era un obstáculo entre ellos y una herencia de $1 millón. Cuando finalmente se fueron esa noche, prometiendo regresar por la mañana, me quedé despierta en la cama del hospital, sonriendo en la oscuridad. Habían revelado exactamente lo que necesitaba saber. Y ahora tenía todo grabado. Una semana después de mi emergencia médica, Harold, el doctor Martínez, Sara y yo nos reunimos en el despacho del abogado para finalizar la fase más audaz de nuestro plan. Lo que estábamos a punto de hacer era arriesgado, pero después de escuchar las grabaciones de Michael y Rebeca en el hospital, sabía que era necesario. «Paula», me dijo Harold con seriedad, «necesito que entiendas que una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Van a descubrir la verdad eventualmente, y cuando lo hagan, lo interrumpí, finalmente verán las consecuencias de sus acciones. Harold, durante toda mi vida he sido demasiado educada, demasiado complaciente. Michael y Rebeca han contado con eso. Es hora de que aprendan que subestimaron gravemente a su oponente. El plan era complejo pero elegante. El doctor Martínez reportaría que yo había sufrido un ataque cardíaco masivo durante la madrugada del martes. Sara recibiría la llamada telefónica devastadora y vendría inmediatamente al hospital. Para cuando Michael y Rebeca llegaran, yo ya habría sido declarada muerta. La parte más difícil, explicó el doctor Martínez, será mantener esto en secreto el tiempo suficiente. Necesitamos al menos 24 horas para ver sus reacciones verdaderas antes de revelar la verdad. Sara tomó mi mano. «Mamá, ¿estás segura de que esto no es demasiado? Podrían odiarlos para siempre después de esto». Miré a mi hija, esta mujer hermosa y bondadosa que había sido manipulada para alejarse de su propia familia. «Mija, ya me odian, solo que todavía no lo saben porque necesitan mi dinero. Esto simplemente va a revelar lo que ya está ahí». El martes por la mañana, todo comenzó. A las 6 de la mañana, el doctor Martínez hizo la llamada oficial al hospital reportando mi muerte. A las 6:15, Sara recibió la llamada devastadora del hospital. Para las 7 de la mañana, Michael había recibido la noticia de Sara. Lo que siguió fue una actuación digna de un premio de la Academia por parte de mi hijo. «¡No puede ser!», gritó por teléfono cuando Sara se lo dijo. «Estaba bien ayer, hablé con ella anoche». Pero yo sabía la verdad. Michael había hablado conmigo anoche para preguntarme si había reconsiderado vender la casa. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía después del episodio del hospital. Sara, que estaba actuando brillantemente su papel de hija devastada, me mantuvo informada de todo through mensajes de texto codificados que habíamos establecido previamente. «Llegaron al hospital», me escribió. «Michael está llorando. Rebeca está consolándolo, pero vi que revisó su teléfono 3 veces durante la conversación con el doctor». Yo estaba escondida en la casa de Harold, viendo todo desarrollarse desde la distancia. Harold había instalado cámaras discretas en mi casa con mi permiso, ya que legalmente era mi propiedad, y tenía derecho a monitorearla. Lo que vimos me quitó el aliento. Michael y Rebeca llegaron a mi casa a las 9 de la mañana,
supuestamente para recoger algunas cosas personales para el funeral. Pero lo primero que hicieron no fue llorar o recordar. Lo primero que hizo Rebecca fue caminar directamente a mi estudio y comenzar a buscar en mis archivos financieros. ¿Encontraste algo?, le preguntó Michael desde la sala, donde estaba supuestamente escogiendo fotos para el servicio fúnebre. «Todavía estoy buscando», respondió Rebecca. «Tiene que estar aquí en alguna parte. Nadie guarda $1 millón sin tener documentos en algún lugar». $1 millón. Ni siquiera había pasado un día desde mi supuesta muerte y ya estaban cazando mi dinero como buitres sobre carroña. Sara me envió actualizaciones constantes. «Están en tu recámara ahora. Rebecca está revisando tu joyero. Michael está buscando en tu cómoda». 2 horas después, recibí un mensaje que me heló la sangre. «Están discutiendo sobre acelerar el funeral para esta semana. Rebecca dice que entre más rápido sea todo, menos complicaciones habrán. Acelerar el funeral. Como si mi muerte fuera simplemente un trámite inconveniente que había que completar rápidamente». Esa tarde, desde la casa de Harold, escuché la conversación telefónica que Michael tuvo con la funeraria. Su voz sonaba apropiadamente triste cuando habló con el director. «Sí, mi madre falleció esta mañana», dijo, y realmente sonaba como si estuviera llorando. «Me gustaría organizar algo simple. Ella habría querido algo modesto». Modesto. Mi esposo y yo habíamos estado ahorrando durante años específicamente para asegurar que pudiéramos tener un funeral digno cuando llegara el momento. Pero aparentemente, Michael ya había decidido economizar en eso también. El miércoles por la noche, Sara vino a verme a la casa de Harold con un reporte completo de las actividades del día. «Mamá, tienes que escuchar esto», me dijo sacando su teléfono. «Grabé parte de una conversación entre Michael y Rebecca esta tarde. La voz de Rebecca sonaba por el altavoz. Michael, necesitamos conseguir una cita con el abogado de tu madre mañana por la mañana. Entre más esperemos, más oportunidad hay de que surjan complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?», había preguntado Michael. «Sara, principalmente. Sé que ella y tu madre no eran cercanas últimamente, pero aún así es hija. Si ella decide contratar su propio abogado o cuestionar el testamento, podríamos terminar en una batalla legal que nos costaría miles de dólares». «Tienes razón. Voy a llamar al abogado de mamá mañana a primera hora». Sara pausó la grabación. «Mamá, van a descubrir que cambiaste el testamento mañana». «Perfecto», le dije. «Eso significa que es hora de la fase final». El jueves por la mañana, a las 9 en punto, Michael y Rebecca se presentaron en el bufete de Morrison y Asociados. Harold me había dicho que tenían una cita para las 9:30, pero llegaron temprano, claramente ansiosos por comenzar el proceso de reclamar su herencia. «Buenos días», le dijo Michael a la recepcionista. «Soy Michael González y esta es mi esposa Rebecca. Tenemos una cita para revisar el testamento de mi madre, Paula González. Falleció antier». La recepcionista, que estaba completamente informada de nuestro plan, los recibió con la expresión apropiada de condolencia. «Por supuesto, señor González. Déjenme informarle al señor Morrison que han llegado». Harold salió a recibirlos personalmente, y pude ver a través de las cámaras de seguridad del edificio que había instalado legalmente para este propósito específico. Su expresión era sombría pero profesional. «Michael, Rebecca, por favor pasen a mi oficina. Siento mucho su pérdida». Durante los siguientes 15 minutos, Harold les explicó cuidadosamente los procedimientos legales básicos para ejecutar un testamento. Michael escuchaba atentamente, pero pude ver que Rebecca estaba impaciente, chequeando constantemente su reloj. Finalmente, Harold abrió el expediente. «Michael, debo decirte que tu madre revisó su testamento hace algunas semanas». Michael se enderezó en su silla. «¿Revisó? ¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que hizo algunos cambios significativos en sus últimas voluntades». Harold pausó dramáticamente antes de continuar. «Según el testamento actual de Paula González, fechado el 20, Harold miró sus papeles. 15 de este mes, ella deja la totalidad de su herencia a su hija Sara González». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a Michael a través de la cámara.
su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Rebecca se había puesto completamente pálida. ¿Toda la herencia?, preguntó Michael finalmente, su voz apenas un susurro. Toda la herencia, la casa, las inversiones, las cuentas bancarias, todo. A ti te deja $1, la cantidad mínima requerida por ley. Rebecca se puso de pie abruptamente. Eso es imposible. Paula estaba perdiendo la razón. Cualquiera podría ver eso. Harold levantó una ceja. ¿Tienes evidencia médica de algún deterioro cognitivo? Porque puedo asegurarte que cuando Paula hizo estos cambios, fue sometida a una evaluación completa de capacidad mental. Pasó con calificaciones perfectas. Michael encontró su voz. Señor Morrison, tiene que haber algún error. Mi madre y yo éramos muy cercanos. Sara ni siquiera la visitaba. Michael, dijo Harold gentilmente, tu madre dejó una carta explicando sus razones para este cambio. ¿Te gustaría que la lea? Sin esperar respuesta, Harold abrió un sobre sellado. Con voz clara y firme, leyó mis palabras. A mi hijo Michael. Durante años, pensé que habías heredado los valores que tu padre y yo tratamos de inculcarte. Descubrí recientemente que me equivoqué. El amor no puede coexistir con la codicia, y has elegido la codicia. Espero que el único $1 que te dejo te sirva para recordar el valor de una madre que amó demasiado y confió demasiado. Cuando Harold terminó de leer, Rebecca estaba llorando, pero no eran lágrimas de dolor o arrepentimiento, eran lágrimas de furia pura. «Esto no va a quedarse así», gritó. «Vamos a pelear esto. Vamos a demostrar que esa vieja loca estaba mentalmente incompetente». Y fue entonces cuando Harold sonrió. «Rebecca, hay algo más que necesitas saber». Presionó un botón en su escritorio y la puerta de su oficina se abrió. Era mi turno de hacer mi entrada final. Cuando crucé la puerta del despacho de Harold, el silencio que siguió fue absoluto. Michael y Rebecca estaban sentados de espaldas a la puerta, pero pude ver el momento exacto en que Michael reconoció mi voz cuando dije suavemente, «Hola, hijo». Rebecca fue la primera en voltearse. Su rostro pasó por una progresión fascinante de emociones: confusión, shock, comprensión y finalmente terror puro. Michael se movía como si estuviera bajo agua, girando lentamente en su silla hasta que sus ojos se encontraron con los míos. «¿Mamá?» Su voz era apenas un susurro quebrado. «Pero tú estás», el doctor dijo. «El doctor dijo exactamente lo que yo le pedí que dijera», respondí, caminando calmadamente hacia la silla vacía frente al escritorio de Harold. «Por favor, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar». Rebecca se había puesto de pie, temblando visiblemente. «Esto es una broma cruel. No puedes hacernos pasar por esto. Pensamos que habías muerto». «Sí», dije, acomodándome en mi silla y cruzando las manos sobre mi regazo. «Y en las 24 horas desde mi supuesta muerte, han demostrado exactamente quiénes son realmente». Michael finalmente encontró su voz. «Mamá, no entiendo qué está pasando aquí». Harold se aclaró la garganta. «Michael, tu madre ha estado consciente de sus verdaderas intenciones durante varias semanas. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido cuidadosamente documentado». «¿Documentado?» La voz de Rebecca subió una octava. «¿Qué quieres decir con documentado?» Saqué mi teléfono de mi bolso y lo puse sobre el escritorio de Harold. «Rebecca, ¿te gustaría escuchar la conversación que tuviste hace 3 semanas sobre cómo soy demasiado vieja para mi propio dinero?» Presioné play y la voz de Rebecca llenó la oficina. «Paula ya tiene 66 años. Es demasiado vieja para gastar esa cantidad de dinero. $1 millón desperdiciados en una anciana que apenas sale de su casa». Rebecca se hundió en su silla como si alguien hubiera soltado todo el aire de sus pulmones. Michael la miraba con una expresión que nunca había visto antes: horror mezclado con comprensión. «Hay más», continué, sacando una segunda grabadora. «Esta es de cuando pensaron que estaba sedada en el hospital». La voz de Michael llenó el silencio. «Si mamá está empezando a tener problemas de salud, necesitamos asegurar que todo esté arreglado antes de que las cosas se pongan peor». Michael se puso pálido. «Mamá,
Yo estaba preocupado por ti. Quería asegurarme de que estuvieras protegida. ¿Protegida? Mi voz se mantuvo tranquila, pero sentía una frialdad que nunca había experimentado antes. Michael, en esa conversación hablaste sobre documentar mi confusión para usar contra mí más adelante. Hablaste sobre acelerar el proceso del testamento. No mencionaste mi bienestar ni una sola vez. Harold intervino. Y luego está la evidencia de ayer y hoy. Encendió el monitor de su computadora, mostrando las grabaciones de seguridad de mi casa. Ahí estaban Michael y Rebecca, apenas horas después de mi supuesta muerte, buscando frenéticamente entre mis documentos financieros. Esta fue tomada ayer a las 9:15 de la mañana, explicó Harold, menos de 3 horas después de que supuestamente recibieron la noticia de la muerte de Paula. En la pantalla, Rebecca podía verse claramente revisando mi joyero mientras Michael buscaba en mis archivos financieros. No había lágrimas, no había dolor, solo una búsqueda sistemática de activos valiosos. Y esta, continuó Harold, cambiando a otra grabación, es de esta mañana, cuando discutían sobre acelerar el funeral para evitar complicaciones. Rebecca se puso de pie bruscamente. «Esto es trampa. Nos tendiste una trampa». «Sí», admití sin disculpas. «Les tendí una trampa, porque necesitaba estar absolutamente segura de quiénes eran realmente antes de tomar decisiones permanentes sobre mi vida y mi dinero». Michael se había quedado callado, pero podía ver lágrimas formándose en sus ojos. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada del viejo dolor maternal, pero luego recordé sus palabras grabadas sobre documentar mi confusión, y la punzada se desvaneció. «Mamá», dijo finalmente, su voz quebrada, «sé que esto se ve mal, pero tienes que entender, yo te amo». «¿Me amas, Michael?» Saqué otra grabadora de mi bolso. «Esta es tu conversación telefónica con la funeraria ayer». Su propia voz resonó en la habitación. «Me gustaría organizar algo simple. Ella habría querido algo modesto». «Michael», dije suavemente, «tu padre y yo ahorramos específicamente para nuestros funerales porque queríamos ceremonias dignas. Tú lo sabías. Pero aparentemente decidiste que podías ahorrar dinero en mi último adiós también». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Michael, pero ya no me importaba. Había llorado demasiadas lágrimas propias durante las últimas semanas. Rebecca, que había estado silenciosa durante varios minutos, súbitamente explotó. «Está bien, sí, queríamos tu dinero, pero tienes 66 años. ¿Qué vas a hacer con $1 millón? Nosotros somos jóvenes, tenemos toda una vida por delante, tenemos un bebé en camino». «Ah», dije, sintiendo una sonrisa fría formarse en mis labios. «El bebé. Sí, escuché que están esperando. Felicidades». Me volví hacia Harold. «Harold, ¿podrías explicarles a Michael y Rebecca las implicaciones legales de lo que han intentado hacer?» Harold abrió una carpeta gruesa. «Por supuesto. Michael, Rebecca, lo que han intentado hacer durante las últimas semanas constituye varios delitos potenciales. Influencia indebida sobre un adulto mayor, intento de fraude financiero y conspiración para obtener poder notarial bajo pretextos falsos». Rebecca se puso pálida. «¿Delitos? Pero no hicimos nada ilegal». «Intentaron manipular a Paula para que firmara documentos legales, transfiriendo control de sus finanzas basándose en representaciones falsas sobre su capacidad mental», explicó Harold. «Eso es fraude. Documentaron sus planes para crear evidencia falsa de incompetencia mental. Eso es conspiración». Michael encontró su voz. «¿Vas a presentar cargos contra nosotros?» Miré a mi hijo, este hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, y sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia él. Indiferencia completa. «No», dije finalmente. «No voy a presentar cargos». El alivio visible en sus rostros fue casi cómico. «Pero», continué, «tampoco van a recibir ni un centavo de mí, nunca más. Sara recibirá todo cuando yo realmente muera. Ustedes dos van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones». Michael se inclinó hacia adelante. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto.
Podemos ir a terapia familiar. Podemos. Michael, lo interrumpí. ¿Sabes cuál fue el momento que más me dolió de todo esto? Negó con la cabeza, lágrimas cayendo libremente ahora. Fue cuando escuché que sabías que Sara había sido alejada de nuestra familia, y no solo no hiciste nada para impedirlo, sino que lo usaste como evidencia de que eras el mejor hijo. Me puse de pie, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. Sara va a ser mi única heredera porque Sara es mi única hija real. Tú, Michael, elegiste ser el esposo de Rebecca en lugar de mi hijo. Rebecca hizo un último intento desesperado. Paula, piensa en tu nieto. Vas a negarle un futuro a tu propio nieto. Me volví hacia ella, sintiendo una calma glacial. Rebecca, mi nieto va a tener exactamente el futuro que ustedes dos pueden proporcionarle con su propio trabajo y sus propios sacrificios, tal como yo hice con mis hijos. Caminé hacia la puerta, luego me volví una última vez. Michael, durante 25 años después de la muerte de tu padre, cada decisión que tomé se basaba en lo que sería mejor para ti y Sara. Renuncié a viajes, a renovaciones de la casa, a una vida social, todo para asegurar que tuvieran un futuro seguro. Aparentemente, ese sacrificio no significó nada para ti. Mamá, comenzó, pero lo corté con un gesto. La próxima vez que quieras saber sobre mi salud o mi bienestar, puedes preguntarle a Sara. Ella será la única que tenga información sobre mí de ahora en adelante. Salí de la oficina de Harold sintiendo como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años. En el estacionamiento, Sara me esperaba en su carro. ¿Cómo fue?, me preguntó mientras me subía al asiento del pasajero. Liberador, le dije, y por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Mientras manejábamos hacia su casa, donde me quedaría hasta decidir qué hacer con mi vida, pensé en el futuro. Tenía 66 años, perfecta salud, y $1 millón que ahora podía gastar exactamente como quisiera. Sara, le dije, ¿qué opinas sobre tomar ese viaje a Europa que siempre había querido hacer? Mi hija sonrió. Creo que es hora de que vivas para ti misma, mamá. Sí, pensé, mirando por la ventana hacia el cielo azul del mediodía. Finalmente era hora.